Hola a todos, bienvenidos a mi canal de arrendamientos rústicos y derecho agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronews Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre subarrendamiento, cesión y subrogación en un contrato de arrendamiento rústico. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es lo que es el subarrendamiento, pero antes te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos haces un favor si te suscribes y además si compartes este vídeo con otras personas que sepas que les puede interesar. Así nos ayudas a seguir creciendo y a seguir divulgando sobre derecho agrario. Bueno, pues como decimos, el subarrendamiento es un contrato entre el arrendamiento de una finca rústica y un tercero por el que el arrendamiento cede lo que es el uso agrario de la finca a ese subarrendatario. Eso sí, tiene que mediar consentimiento expreso del arrendador, del propietario de la finca. No puede tampoco pactarse más renta de la que está pactada en el contrato de arrendamiento principal, ni tampoco, y además, ni ser por una de las fincas solamente, tiene que ser por todas las fincas que son objeto del contrato de arrendamiento principal. Bueno, en todo caso, ese consentimiento expreso no es necesario en el caso de que ese subarrendamiento sea a favor del cónyuge o de los hijos del arrendatario. En este caso, para que sea válido ese subarriendo, las partes, eso sí, lo que tienen que hacer el arrendatario y el subarrendatario es notificárselo fehacientemente al arrendador, al propietario, en el plazo de 60 días hábiles desde que se celebra ese contrato de subarrendamiento. Por tanto, el artículo 23 de la Ley de Arrendamientos Rústicos actual sí que permite que se pacte entre las partes la posibilidad o no de subarrendamiento. ¿Vale? Si no se pacta expresamente en ese contrato principal de arrendamiento que el arrendatario puede subarrendar, entonces la ley lo que hace es prohibirlo, como hemos visto, expresamente, ¿no? Y en todo caso, lo que estamos viendo en el caso del subarrendamiento es que hay dos contratos, el contrato principal de arrendamiento y el contrato de subarrendamiento. Es decir, el subarrendador tiene que pagar al arrendatario la renta y el arrendatario tiene que pagar también la renta al arrendador. ¿Vale? Hay dos contratos de arrendamiento. Lo que no ocurre en los dos casos siguientes, que son la cesión y la subrogación. Por la cesión, ¿qué ocurre? Es un contrato por el cual el arrendatario transmite a un tercero, que es el cesionario, de forma gratuita o mediante precio, ese contrato de arrendamiento con todos los derechos y con todas las obligaciones que se contienen en ese contrato de arrendamiento. Por tanto, el nuevo arrendatario pasa a ocupar la posición del anterior arrendatario y, bueno, por lo que hablamos es una subrogación voluntaria de un tercero en la posición del arrendatario. Solamente hay un contrato, una cesión, es decir, ese contrato que hay principal se cede a un tercero que es el que toma la posición del arrendatario. O sea, se mantiene solamente un contrato de arrendamiento. También en la Ley de Arrendamientos Rústicos, en ese artículo 23, nos dice expresamente lo mismo que hemos dicho, que hemos visto antes. O sea, lo mismo está regulado para el subarriendo que para la cesión. Es decir, tiene que haber un consentimiento expreso del arrendador, del propietario, para poder hacer esa cesión del arrendamiento rústico, ¿no? No puede pactarse tampoco más renta de la que se ha pactado en el contrato de arrendamiento, ni puede ser cederse una sola de las fincas. Por ejemplo, tiene que cederse todas las fincas, todo el contrato en bloque a ese nuevo arrendatario, ¿no? También pasa lo mismo, que no es necesario el consentimiento expreso del arrendatario, del arrendador, del propietario, en el caso que de la cesión se realice al cónyuge o a alguno de los hijos del arrendatario. Pero en este caso, igualmente que pasa con el subarrendamiento, es obligatorio que las partes notifiquen al arrendador, al propietario, la cesión que se ha realizado en el plazo de 60 días hábiles desde que se realiza esa cesión. En todo caso, por tanto, este artículo 23 pasa igual que con el subarriendo, permite pactar que se permita la cesión o que no se permita la cesión.
Si no se dice nada en ese contrato de arrendamiento, entonces la ley lo que nos dice es que está expresamente prohibida la cesión y el subarrendamiento. En tercer lugar, vamos a ver el tercer caso, que estaríamos hablando de lo que es la subrogación, que realmente es la posibilidad de que en determinadas circunstancias un tercero se ponga en la situación del arrendatario. La ley de arrendamientos rústicos habla indistintamente de cesión y de subrogación, no distingue expresamente los tres casos y por eso a veces hay confusión, pero realmente la subrogación es una cesión de ese arrendamiento, o sea, con lo cual habría realmente la posibilidad de dos negocios jurídicos. Uno es el subarrendamiento y otro es la cesión o subrogación en el contrato de arrendamiento, ¿no? Volvemos a insistir otra vez porque es exactamente el mismo caso. El artículo 23 nos habla de expresamente, en el primer caso expresamente, de la posibilidad de subrogación en caso de cesión o subarriendo a favor del cónyuge, es decir, lo que nos dice es que el cónyuge o el hijo se pueden subrogar en el contrato de arrendamiento principal, ¿no? En caso de cesión o subarriendo, pero claro, realmente jurídicamente si hay subarriendo no se puede hablar técnicamente de una cesión. Y no es necesario en este caso de cesión o subrogación al cónyuge la notificación, el consentimiento expreso, pero sí es necesario la notificación en el plazo de 60 días hábiles al propietario o arrendador de esa subrogación o cesión. El artículo 24 de la Ley de Arrendamientos Rústicos sí que nos habla de otro caso de subrogación, que también lo habla expresamente de subrogación, en caso de fallecimiento del arrendatario. En este caso puede subrogarse en el arrendamiento los sucesores legítimos, es decir, normalmente son los hijos herederos. Si se ha designado alguno en particular, el arrendatario fallecido, pues será ese el que se subrogue en ese arrendamiento. Si no, lo que nos dice la ley es que tiene que ser el que de los hijos, el que sea joven agricultor. Si son varios jóvenes agricultores, el que sea el más antiguo. Y si ninguno de ellos es joven agricultor, pues lo que tienen que hacer es escoger a uno de ellos entre los hijos para indicar quién es el que va a subrogarse en ese contrato de arrendamiento y por tanto va a continuar con ese arrendamiento, debiendo notificarlo por tanto al arrendador en el plazo de un año, como nos dice el artículo 24. Por tanto, también en los casos de subrogación, como decimos, que viene a ser equivalente a la cesión, solamente hay un contrato de arrendamiento que es cedido a un tercero, o sea, realmente ese tercero se subroga en ese contrato de arrendamiento. Como hemos visto, los casos de subrogación contemplados por la ley son el cónyuge o el hijo, voluntariamente porque así lo pactan, o en caso de fallecimiento del arrendatario puede sucederle subrogarse a alguno de los hijos legítimos en el orden establecido por la propia ley. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube dándole a la campanita para no perderte ningún vídeo. Si quieres más información de derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agronewscastillaleon.com. Y si quieres algún documento legal agrario, puedes adquirirlo en la tienda.agronewscastillaleon.com. Muchas gracias.